Me van a funar y me lo merezco, pero no me importa. El hombre que intentó convertir los libros de texto en panfletos de propaganda comunista fue despedido el viernes. Y ahí está el detalle. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. El comunismo vino a meter muchas ideas y a construir narrativas que, como todas las narrativas, dejan al lado y afuera de la historia a un montón de cosas. Entonces, aguado, aguado las carnitas, que no le den a tole con el dedo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una edición más de El Atole Podcast, el mejor podcast del mundo mundial. ¿Cómo no? El día de hoy estoy acompañado, escuche bien, por América López. América, bienvenida. ¡Feliz lunes a todos! ¡Feliz inicio de semana! Y también estoy acompañado por Amparo Castañeda. Amparo, bienvenida. Alejandro, América, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. ¡Eso! El día de hoy, déjeme le cuento que un fantasma recorría los pasillos de la SEP. Bendito Dios, porque despidieron a Marx Arriaga, el comunista fanfarrón que se creía dueño de la Secretaría de Educación Pública. Y déjeme le cuento, se va a poner bueno. ¿Por qué razón? Porque nos estamos librando de esa gente. América, ¿cuáles son tus impresiones de esta noticia? Pues sí, básicamente Marx Arriaga, el hombre que intentó convertir los libros de texto en panfletos de propaganda comunista, fue despedido el viernes y ahí nos está regalando unas imágenes atrincherándose en su oficina, o sea, ocultándose, haciendo berrinche. Lleva más de 70 horas ahí y dice que va a seguir en la lucha por los libros de texto. Oye, qué horror, cómo ha de oler esa oficina. Ay, qué asco. Pero bueno, este hombre tiene que ser uno de los más peligrosos, maquiavélicos de los últimos años, porque intentó sembrar la semilla que solamente ha traído miseria al mundo. El comunismo disfrazado de pedagogía. Porque su objetivo no era que los niños aprendieran a leer, aprendieran a sumar, aprendieran a debatir, a ser críticos con la realidad, sino puramente ideológico y que vean el mundo a través de esta lente distorsionada socialmente. Entonces, imaginemos que el comunismo es un virus que se ha probado en 50 laboratorios diferentes, laboratorios refiriéndose a países durante más de 100 años. Uh-huh. Y en los mismos laboratorios, todos los resultados fueron los mismos: muerte, hambre y dictadura. Y aún así, este señor quería implementar esto mismo en México. Porque sí, el comunismo lo que promete, entre comillas, obviamente que no, es que todos vamos a ser iguales y todo será de todos. Pero eso significa que el Estado se adueña de absolutamente todo, de tus propiedades, de tus negocios, de la comida, de absolutamente todo, hasta de lo que piensas y de lo que no. Entonces, este señor quería aplicar los mismos métodos de los regímenes comunistas más viles que hemos visto, que seguramente ahorita los vamos a tocar, empezando por los niños, porque básicamente si controlas lo que piensan los niños, lo que aprenden los niños, pues controlas el futuro. ¿Qué tal? Pues sí, estoy de acuerdo, América. La verdad es que es una victoria absoluta que ya hayan sacado a este hombre que tanto daño le hace, porque sí, el modificar de esa forma los libros de texto, que ya sabemos que la educación pública aquí en México no brilla precisamente por sus grandes competencias que tiene ante otros niveles educativos a nivel mundial. Y este señor lo que estaba haciendo era implementar adoctrinamiento, algo que es peligrosísimo, muy, muy, muy peligroso de esta ideología, porque les voy a decir algo que es muy obvio. Están apremiando la mediocridad. Claro. Están fomentando que todos sean exactamente del mismo nivel, un nivel muy bajo. Están quitándole motivación a los estudiantes, están quitando las competencias entre estudiantes y obviamente si un estudiante dice, no me tengo que esforzar porque de cualquier forma voy a obtener cierta calificación ya que no me pueden reprobar, estamos creando un adulto que va a ser mediocre, un adulto que no va a tener ni las capacidades básicas para realizar un trabajo
que aporte a la sociedad. Y algo que defendía mucho este señor Marx Arriaga era, no van a sacar el obradorismo de los libros. Discúlpame, pero desde el momento en que se utiliza la palabra obradorismo, Ajá. así como el kirchnerismo, el estalinismo, todo eso, ya es algo peligrosísimo, porque ya estamos hablando de una figura que está actuando o que está utilizando un lugar más importante, que están todas las personas, porque en el comunismo más puro no debe haber gobernantes. Comunismo per se, no debe haber gobernantes, todos en la sociedad pueden llegar a acuerdos, todos se regulan, pero eso no existe, no tenemos una sociedad lo suficientemente civilizada, y discúlpame, pero la sociedad que sea civilizada como para lograr eso, definitivamente no va a optar por el comunismo. El comunismo es un virus que utiliza la gente con hambre y sed de poder solamente para someter a la población, y como tú lo dices, todos los países donde ya se implementó el comunismo fracasaron. Cuba no tiene ni qué comer. Corea del Norte también. Hambrunas, injusticias, asesinatos. Bueno, lo decía Silvio Rodríguez. Para Fidel Castro, tu gobierno de difuntos y flores. En Venezuela quisieron meter todas estas ideologías. ¿Qué pasó? Es un país que pasó de ser el más rico, bueno, de los más ricos de América Latina, a un país paupérrimo. Entonces, sí, y la gente huye. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar sometido en eso. Entonces, felicidades. Primera decisión que apoyo de Morena, de Mario Delgado. Hay que anotar eso, ¿eh? Pero qué ridículo, ¿no? A ver, saca Hicieron morenista. Hicieron morenista Amparo. No. Aplaudidora del régimen, Amparo. Me sacaron una mini sonrisita. Ajá, así. de bien. Un ángulo de 2 grados. Pero ibas a decir algo. No, nada, o sea, que se me hacía ridículo porque básicamente está demostrando lo que él quería, que era aferrarse al poder, y eso lo estamos viendo ahorita mientras está en su oficina porque no quiere dejar el puesto. ¿A quién me suena alguien que está haciendo un berrinche porque no consiguió el puesto que quería? ¿A quién me suena? Espera, ¿es en su oficina o está en Reforma? A ver, no estén atacando a Andrés Manuel López Obrador, por favor. No tiene suficiente quórum para Dios que la gente lo guarde. siga en Reforma. Y se le olvide dónde. Lo guarda y se le olvide dónde. Oigan, pues un saludo a las personas que están allá en casita. El tema de hoy es el despido de Marx Arriaga, y a propósito de esa situación estamos hablando un poco de comunismo. Y en ese marco, yo quisiera traer aquí a la mesa de la Tole Podcast que el próximo sábado, 21 de febrero, se cumplen 178 años de un libro que ha revolucionado muchas cosas, entre ellas la forma de pensar de gente como Marx Arriaga. Y ese libro es el Manifiesto del Partido Comunista. Básicamente, este libro forma parte de una serie de ideas que trajo a la mesa Carlos Marx, filósofo alemán. Un joven Carlos Marx, porque primero escribió la ideología alemana y después dijo, no, ¿saben qué? Escribir como muy académicosamente no funciona, entonces voy a hacer un panfleto para toda la raza, para que lo pueda leer hasta yo sentado en el baño esta mañana. Y eso hizo. Ahora, básicamente, este manifiesto traduce 2 cosas: la eliminación de la propiedad privada y la destrucción de la lucha de clases. No a alta, media y baja, que esa es la clásica que todos conocemos del varo, ¿no? Quien tiene más dinero es clase baja, ¿no? Quien tiene más o menos, esa no. Quitémonos esa idea de la cabeza. Gente que tiene o que puede influir en la forma en la que se da trabajo, se genera riqueza, y los que no. La inmensa mayoría formamos parte de acá, de los que no generan riqueza. Muy bien. Maravilloso, suena excelente. A mí me encantaría tener mucho dinero y que todo fuera de todos. Eso sí, que todos fuéramos responsables de todo. Pero ¿qué sucede? Ya lo dijo muy bien Amparo. En el tránsito de las ideas a la realidad, todo se fue al traste, se fue al carajo. ¿Por qué razón? Porque no somos responsables también nosotros de nuestros actos, porque no somos conscientes de muchas cosas, porque es más fácil que venga papá, gobierno, y me cuide. Esta ideología, tristemente, ha cobrado la vida de muchas millones de personas en diferentes países del mundo, en diferentes momentos de la historia. ¿Por qué razón? Por gente como Marx Arriaga, que te endulzan el oído, te dan incluso la receta para destruir
toda esta miseria en la que vivimos. Ah, pero ¿qué sucede? Llegan a un puesto de poder, el codiciado poder, llegan a un puesto de poder, ganan más de 100,000 pesos al mes, ¿y qué sucede, Amparo? Se atrincheran. Pues a mí hasta que me traigan un papelito en el que diga, Marx Arriaga, usted ha sido despedido, lo voy a hacer. Mano, y a ustedes les encanta referirse a los principios, ¿no? Yo lo hago por principios. Si te están corriendo, llégale a la chingada. Tan fácil, pero no. Te das cuenta que la manera en la que tú conseguiste llegar no tiene nada que ver con tu realidad. Nadita. Y lo que dice Amparo, ha demostrado en la práctica el comunismo orillar más a la gente a ese bizarro momento que a cuestiones como más trascendentes y de prosperidad. Les voy a decir algo y quiero que vean esta imagen. Me di a la tarea de buscar en profesiones cuál es la preparación que tiene Marx Arriaga. Y es un hombre preparado, sí, tiene licenciatura en Letras Hispánicas por la UAM, tiene maestría en Humanidades con especialidad en Literatura, también por la UAM, y tiene un doctorado en Letras por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué crees? No tiene ninguna preparación como docente, como pedagogo, ni siquiera, por lo menos sería como antropólogo, como sociólogo, algo que digo, ok, más o menos eso funcionaría para que tuviera, o historia, para que tuviera cierta noción de lo que está implementando. Pero no le puedes tú, o sea, la preparación que este hombre tiene como letras, no le puedes dar el cargo que es de alguien que va a determinar el contenido de los libros de texto. Lo que venía en esos libros es una absoluta abominación. Me van a funar y me lo merezco, pero no me importa. Aquí el único héroe nacional al que no se le ha hecho justicia es al presidente Porfirio Díaz. Porque si no fuera por Porfirio Díaz, seríamos un país tierroso que todavía andaría en burro. No, ni siquiera caballo, en burro, sí. Y que estaríamos de verdad como nos pintan en las películas estadounidenses, donde es un señor tirado ahí al lado del cactus, del nopal, tomando la siesta con su sombrero. Entonces, si hay alguien que debe ser mencionado como alguien que civilizó y que hizo muchísimo por México, y que si no lo hubieran, pues obligado a salirse, de verdad que México podría ser primer mundo. Y si se amparan con el hecho de que no, es que era un tirano porque estuvo muchos años en la presidencia, discúlpame, pero Juárez, el que tanto idolatran y que hasta utilizan su águila, no, era peor, él era, sí, era un genuino tirano y lo único que lo salvó de pasar a la historia como el tirano fue la muerte. Sí, básicamente. Seguido, He dicho. Fue la única manera, o sea, en la que lograron sacarlo del poder. Oye, a mí me parece muy interesante eso que dices de la formación que tiene, porque fíjate que eso, la falta que tuvo de esta formación hacia los niños, se vio reflejado en los libros. Y por ejemplo, aquí les voy a poner unos ejemplos de cómo venían los libros. Se eliminaron las materias tradicionales como español, matemáticas, ciencia, todo eso que nosotros aprendimos, ¡pam! Basiquísimo. Se sustituyeron por campos formativos y ahora en los libros las tareas ya no se centraban en el aprendizaje individual, sino que ahora todos somos parte de un proyecto comunitario, así, obligatorio. Somos una tribu. Se buscaba que básicamente los niños pensaran no en yo quiero ser mejor, yo quiero sobresalir, yo quiero aspirar a algo más. No. Somos parte de una masa, todos somos iguales, nadie puede sobresalir, nadie puede tener méritos individuales. Y básicamente esto lo que genera es aceptar lo que el Estado decida por ellos en nombre del bien común, en nombre de todos. Como sabemos, un pilar de los regímenes de la URSS, de Cuba, de todos los que mencionaste básicamente. En los libros de proyectos de aula también se enseñó que el éxito económico es sospechoso o producto de la explotación. ¿Quién no aspira a tener dinero? El dinero te resuelve todo. ¿Por qué no podemos aspirar a eso? ¿Por qué tiene que estar mal?
Claro. Porque está mal moralmente, América, a tener dinero. No, pero Gracias no al presidente fuera anterior, los decimos abrazos, no balazos para los que hacen millones y Ajá, fajos, con en serio. violencia. Eso sí, no pasa absolutamente nada. Abrazos a ellos. Oigan, estamos transitando al final del episodio y a mí me gustaría iniciar esta sección final del programa con algo que acaba de poner sobre la mesa brillantemente Amparo, que tiene que ver con lo peligroso que puede llegar a ser cómo se cuenta una historia. Entonces tenemos de repente muchas épicas, ¿no? Sucede algo medianamente trascendental, movió a la gente, ¿no? Son hechos. Pero esto ocurrió hace 2000 años, ¿no? Darle un hilo a esos hechos, la construcción de una narrativa, eso fue lo que fundó la historia. Eso lo hizo Tucídides hace 2000 años. No son los hechos en sí, sino cómo los cuentas. Entonces, en el momento que pones sobre la mesa una historia en la cual pones a Porfirio Díaz como el peor de lo peor, estamos cayendo en esa historia. Lo mismo acá, ponemos a Benito Juárez como el padre de muchas cosas, la reforma y bla, 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 bla. Estamos de nueva cuenta cayendo en esa historia, en esa narrativa, en esa interpretación de los hechos. No, y además sembraba resentimiento. Sí, no, y además puedes meterle machismo, sexismo, violencia de género, lo que quieras, cualquier fenómeno que termine con ismo. Puedes meterlo ahí. Y ahí está el detalle. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. El comunismo vino a meter muchas ideas y a construir narrativas que, como todas las narrativas, dejan al lado y afuera de la historia a un montón de cosas. Entonces, aguado, aguado las carnitas, que no le den atole con el dedo. América López. Pues miren, yo también comparto la opinión y la emoción de Amparo. Aquí es una ganancia que hayan sacado a este señor, al cual también le ofrecieron una embajada que, por cierto, no quiso. Él Que se vaya a Cuba, que se vaya a Corea del que se vaya a Norte, Cuba, claro. que se vaya a Cuba, ¿no? Se A vivir el sueño autodesignó. comunista. Se vive. Porque no era nada más pues un simple señor, como ya vimos, era realmente un virus ideológico que intentó y que afectó básicamente el futuro de México desde la raíz, que es básicamente desde la educación de los niños, porque su objetivo era claro, destruir al individuo libre, crítico y brillante, porque básicamente eso al gobierno pues no le favorece tener personas que piensen, que los cuestionen, que los señalen. No, quería robarnos el derecho a imaginarnos algo mejor, y en cambio nos dio un manual de miseria que hoy tienen países como Cuba, como Venezuela, que lamentablemente pues está matando todavía gente. Entonces, me gustaría quedarme con que siempre tenemos que defender la libertad y el derecho de las personas y de nuestros niños para que ellos puedan decidir qué leer, qué consumir, qué no, a triunfar por sus méritos, a esforzarse más, a que aspiren al éxito y sobre todo a pensar por sí mismos, que sean críticos. Porque a los niños se les tiene que enseñar cómo pensar, a cuestionar y jamás imponerles qué pensar. Sí. Amparo Castañeda. Sí. Perdón. Pero, ¿sabes Y qué? que chingue su madre más arriesga, ¿no? Muy bien. Que ya se salga, ¿no? Creo que le hace un daño inconmensurable el comunismo y todas las ideas al país donde llegan. De verdad, es como la humedad, es un virus, es lo peor que le puede suceder porque están atacando el aspiracionismo. ¿Por qué los países que implementaron esa ideología fracasaron? Porque además de despojar a las personas de sus pertenencias, de despojarlas de su libertad, de su ideología, de su libre pensamiento, no fomentan la competencia. ¿Por qué los países que son capitalistas están también? A ver, explícame por qué hay tanto mexicano, migrante, y creció mucho la emigración de mexicanos. Sobre todo se van a Estados Unidos, se van a países en Europa, se van a Canadá. ¿Por qué si son países capitalistas tan malos? Porque allá, en esos lugares, se va el que quiere trabajar. El que tiene hambre y trabaja, come bien. No como aquí, que están fomentando que la gente que trabaja, que la gente que quiere generar empleos, esté cada día más pisoteada por el gobierno. Entonces, el peor daño que le puede hacer es eliminar la competencia, porque dejamos de buscar la excelencia y la mejora continua. Entonces, atenta directamente contra el ser humano, porque el ser humano busca siempre ser mejor.
Claro. Chan, Chan y más Chan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio del Atole Podcast, el mejor podcast del mundo mundial. América López, ¿dónde pueden seguirnos, escucharnos, dejarnos comentarios? En YouTube, Apple Music, iHeart, ¿sí, no? Radio. Y en todas las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca. Recuerden dejarnos sus comentarios. Sí, los leemos. Nos encanta leer su opinión y siempre la tenemos muy presente. Hasta la próxima. Hagan sus apuestas. ¿Cuántas horas más se va a quedar ahí? Ya huele a humedad, Yo dice digo que Amparo. Una semana va a quedarse. Hay que desinfectarlo. Yo que ya lo corrieron para este lunes.